Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sube el precio del gas más de un 10% tras una fuga detectada que parece un sabotaje en un gasoducto que conecta Finlandia con Estonia, además de la situación en Israel después de la interrupción de las operaciones en un importante yacimiento operado por Chevron, lo que podría limitar los suministros de la región del Mediterráneo Oriental. Así que el coste de los contratos de futuros europeos de gas para entrega en noviembre, de referencia para el viejo continente, han subido más de un 10% hasta más de 48 euros por megavatio. Es un alza de casi el 30% si lo comparamos con el cierre del pasado viernes. Noticias que preocupan a los mercados, como también las consecuencias de la escalada del conflicto en Oriente Próximo y su influencia en los precios del petróleo. Rusia e Irak abogan por mantener la cooperación tanto bilateral como en el marco de la alianza OPEP+, según han afirmado el primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani y el presidente ruso Vladimir Putin. Una coordinación que, según el iraquí, debe estar basada en el mecanismo de oferta y demanda y tener en cuenta la demanda de inversionistas, productores y consumidores de crudo. Irlanda anuncia un plan para crear un fondo soberano que prevé que alcance un valor de 100.000 millones de euros a mediados de la próxima década. El ministro irlandés de Finanzas, Michael McGrath, ha dado detalles sobre el llamado Fondo Futuro de Irlanda durante la presentación de los presupuestos generales para 2024. Un fondo que se financiará, por cierto, con la recaudación del impuesto de sociedades pagado por las multinacionales en el país. Hoy anuncio dos nuevos fondos. El Fondo Futuro Irlanda, con potencial de crecer hasta superar los 100.000 millones de euros a mediados de la próxima década, ayudará a proteger los niveles de vida y los servicios públicos para las generaciones actuales y futuras. Por otra parte, se reservarán 14.000 millones de euros en el Fondo de Infraestructura para el Clima y la Naturaleza de aquí a 2030. El titular del ramo ha matizado que este fondo soberano no es una hucha para hacer frente a imprevistos o crisis económicas, sino un capital para proteger los estándares de vida y los servicios públicos de las generaciones futuras. Y seguimos hablando de fondos soberanos porque Norges Bank, que gestiona el Fondo Soberano de Noruega, reafirma su apuesta por Repsol y alcanza su nivel más alto de participación en la energética, superando el 5,1% y consolidándose como el segundo principal accionista de la compañía, un sector que para Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital, está barato. Nos parece que todo el sector energético, no solo Repsol, sino creemos que el sector está muy barato. Bueno, pues que hemos tenido unos momentos muy buenos de resultados y de márgenes y que, bueno, yo creo que son razonablemente sostenibles, pero desde luego el sector de la energía está barato. Es verdad que tiene ahora una mala imagen, aunque se está tratando de mejorar, pues bueno, las emisiones de este tipo de compañías son altas, etcétera. Entonces, en puntuaciones ESG, pues no suelen salir entre los mejores y eso se nota en los inversores. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Pues seguimos muy conmocionados por todo lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza. Esto lo trataremos obviamente hoy en el programa, pero tenemos más cosas. Hablaremos en la lupa de Laura Blanco de esos datos del Fondo Monetario Internacional, esa rebaja del crecimiento de España para el año 2024. Tenemos que hablar hoy en Transforma España de la brecha digital y ya que seguimos hablando de temas digitales, en nuestro Familias Enredadas, en el último tramo del programa, vamos a hablar de los jóvenes y de la felicidad con su tecnología y con las redes sociales. Pues a las 8 el balance aquí en Capital Radio. Claves del mercado. Tras una jornada, la de ayer, con mucha presión en la renta variable, las bolsas europeas recuperan parte del terreno perdido con ascensos superiores al 2% para el IBEX 35 y el Eurostoxx. El selectivo español ha ganado un 2,19% en una jornada en la que se ha impuesto el verde, con Grifols liderando las subidas y solo Fluidra escapando a las ganancias. La razón de este cierre positivo en las bolsas europeas ha sido, sobre todo, los últimos comentarios de varios miembros de la Reserva Federal que no ven más alzas de tipos. Si miramos a Wall Street, también en tono positivo, el Nasdaq crece un 1,04% en los 13.624 puntos. Subidas del 0,97% también en el S&P 500 en los 4.377 enteros y el promedio de industriales crece también un 0,76% en los 33.859 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a 1,0613 unidades. Muy buenas tardes.
La economía despierta. Capital Radio. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 0071 o en dkv.es/activistas. Universidad PYME llega a IFEMA Madrid, un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales, un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza en Capital Radio y dispuestos a analizar un poco la realidad económica. Una realidad económica que, bueno, parece que dibuja, pero no se atreve a definirlos, pues horizontes complejos, ¿no? Por lo menos la economía global. La economía nacional también lleva varios años dibujando horizontes complejos, pero no llega a definirlos. Bueno, pues enseguida los analizaremos, por supuesto, con la ayuda de Félix López. Se nos unirá Chimo Ortega y también Javier López Bernardo, con el que hablaremos de literatura económica, pero en esta ocasión culebrón económico. Bueno, comentaremos qué es lo que está pasando al otro lado del Atlántico, qué es lo que publica la prensa económica con respecto a pues las cosas que pasan ahí, sobre todo cuando se trata de culebrones. También lo que vamos a hacer es hablar del Premio Nobel de Economía. Obviamente ya se le ha concedido a una mujer. Por primera vez en esta ocasión se le concede a una mujer en solitario. Siempre pues habían sido premios combinados, ¿no?, a equipos de teoría económica que podían ser mixtos. En esta ocasión ha sido una mujer, Claudia Goldin, por sus precisamente estudios sobre la mujer en el mercado laboral, implicaciones económicas. Lo comentaremos con Félix López enseguida, porque él seguro que ha leído uno y varios trabajos de Goldin, y sobre todo veremos un poco, como siempre le preguntamos cada año por el Nobel, cuál ha sido la aportación de su teoría económica a nuestro día a día. En este caso, entiendo que va más afectado a las mujeres, pero bueno, al final todos nos vemos afectados. Bueno, pues esto es el After Work, como digo. Vamos a empezar ya mismo. Venga, comenzamos. Bueno, pues es cierto que me gustaría hablar de Premio Nobel por no tener que hablar de la situación incierta, ¿no?, que se abre ahora mismo al mundo con respecto a la respuesta que Israel ha dado a ese ataque terrorista, ¿no?, a ese ataque absolutamente terrible, ¿no?, que se produjo hace unos días, el pasado sábado, y que ha traído pues unas consecuencias muy igual de terribles, ¿no? Igual de terribles desde otra óptica, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo saludo a Félix López. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Oye, ahora vamos a hablar de la Premio Nobel, ¿vale? Pero claro, obviamente lo de Israel pues viene un poco a agitar una zona que histórica y políticamente siempre ha estado agitada, pero que no sé yo hasta qué punto va a tener consecuencias económicas. Hay quien habla, el propio Israel hablaba de un 11S, ¿no? Es cierto que la magnitud de un 11S no era lo mismo en Estados Unidos, ¿no?, que en Israel, pero sí que el mundo de alguna forma se vuelva más complicado de lo que ya estaba. Es una zona donde obviamente la producción de petróleo se ve afectada, pero no sé si va a ir mucho más allá. Félix, ¿qué visión tienes un poco de esto? Tiene mala pinta, ¿no? Como muy mala.
¿no? Porque efectivamente uno podría pensar que igual no ocurre nada. Llevábamos unos meses que el precio del petróleo había subido bastante, pero últimamente estaba cayendo, así de repente. No, ahora ya la incertidumbre es total. Se va a montar una buena, ¿no? Porque tal como está todo organizado y todas las ganas que tienen muchos de que se monte, pues yo veo que es imposible que no tengamos problemas en el precio del petróleo. En cuanto Irán entre en la jugada, pues entonces ya veremos, ¿no? ¿Así va a entrar en la jugada o qué? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente, y por un lado y por otro, pues potenciando el aumento de la crisis. Y entonces, pues cuando hay tanto interés por tanta parte de que haya un problema, pues el problema suele aparecer, ¿no? Y si aparece el problema, pues el petróleo está en medio de todo, ahí. Porque además los participantes en todo eso, pues son gente muy petrolera, ¿no? Irán, sobre todo, en cuanto a la participación que puede tener más directa. Y luego, pues Arabia Saudita y todos los demás países del Golfo, ¿no? Así que va a haber problemas con el petróleo y va a haber problemas con el gas, ¿no? Y entonces, pues mal asunto, porque de alguna manera estábamos tratando de controlar la inflación y puede ser que esto, pues, nos lo ponga mucho más difícil. ¿Hasta qué punto, Félix, crees que esto va a ir a mayor? ¿A una escalada abierta o a una...? Bueno, yo ahí no tengo ninguna, digamos, especialización para que mi opinión pueda tener ningún valor, ¿no? Salvo, pues, como mucha gente, ¿no? Y un poco lo que hemos visto en el pasado. Es decir, Israel ha sido esto. Es que esto es mucho más grave para Israel que lo de las Torres Gemelas, ¿no? Aunque se nos parezca que lo otro fue mucho más espectacular, ¿no? Uh-huh. Pero para Israel más o menos está basada bajo la idea de que ellos defienden a toda su población, ¿no? Es aquello un lugar de defensa ante el problema árabe. Ningún otro judío puede casi vivir en un país árabe. Ya. De los cientos de miles que había hace 20 o 30 años, pues han tenido todos que escapar. Entonces, para Israel, aquello es el refugio. Entonces, si realmente fracasan en esa actividad, pues se quedan todos muy, ¿no? Sobre todo los políticos de Israel. Así que las medidas que tomarán, yo me imagino, pues las que han estado avisando, ¿no? Y que todo el mundo dice, pues que va a ser grave. Entonces, si eso es así, pues la cosa era muy fea, ¿no? Son problemas que como no tienen solución así muy visible, ¿no? Porque claro, pues diría, pues bueno, nada, que no ataquen a la pobre gente que todavía vive en Gaza, porque están allí todos mezclados con los terroristas. Pero claro, Israel tiene que hacer algo. Complicado, ¿no? Y entonces una vez que eso vaya más, pues cuál va a ser la reacción, ¿no? Y entonces es un tema, ¿no? Pues oye, los iraníes, la gente de Hezbollah arriba, pues mismo Siria, sí, complicado todo. Esperemos que nos ocurra algún milagro. Sí, era una zona, siempre ha sido una zona de milagros aquella. No, vamos a ver, sí, pero parece que no llegan desde hace 2000 años, los milagros. Sí, se paran ahí, pero se están demorando un poco. Igual entramos en una etapa de glaciación, ¿no? De glaciación de milagros, pues entramos en una etapa ahora de cambio climático milagrero. Sin duda alguna, y se ha apuntado, ¿no? Esto ha sido pues un shock, ¿no? Para Israel, porque están acostumbrados a escaramuzas, al aumento de la tensión. Quizás la generación Z no conozca la palabra, el concepto de intifada, ¿no? Pero bueno, esto era una constante en la relación, ¿no? Que había entre Israel y los grupos armados, ¿no? De las facciones palestinas, porque no hay que hablar de todos los palestinos, sino de los grupos armados, grupos terroristas, ¿no? Pero sin duda alguna esto ha sido un shock. Primero, pues tú lo has dicho, el objetivo, ¿no? Que tenía el Estado de Israel de proteger a todos sus ciudadanos, y segundo, que numéricamente pues han matado a cerca de un millar de israelíes, y en consecuencia
pues ya la cifra del 1,5 millar de muertos en la franja de Gaza, pues va subiendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, tú lo has dicho, es una especie de 11S por las magnitudes que implica. No sé si Chimo Ortega ha estado en contacto con sus fuentes y la industria, que al final es una industria global, y seguro que alguna reflexión tiene. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, Chimo, no sé si nos está escuchando. Chimo, no te escuchamos. No sé si es una cuestión de audio. Bueno, en cualquier caso, ahora vamos a tratar de... No. Hola, Chimo. ¿Me ahora? Ahora te oímos, Chimo. Vale, perfecto. Pues sí, era una cuestión del audio. Que fuentes pocas, porque las empresas que tienen sede allí, y son varias españolas las que la tienen, pues tampoco hacen muchas declaraciones, la verdad. Pero la opinión es que me da miedo. Reconozco que me da miedo. Yo sí creo que va a tener una repercusión económica. Y hoy oía a un analista decir, no sé si es peor esto o la guerra a Ucrania, y no lo tengo claro, pero yo no creo que vaya a ser corto, la verdad. Creo que va a ser un conflicto largo y en el que nos toca mucho porque tenemos mucha relación con Israel en la Europa occidental y porque el apoyo de Estados Unidos va a ser muy marcado porque tiene una importante colonia judía que maneja buena parte del capital y bueno, pues yo creo que se va a liar, la verdad. Fíjate, Félix, que apuntaba Chimo la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora mismo, que llevamos con el foco puesto en ella un año y medio, y ahora el foco ya parece que se ha olvidado, y es posible que las ayudas, ¿no?, que pueda recibir Ucrania de Estados Unidos o potencias occidentales se vean mermadas. Esto es algo que beneficia sin duda a Rusia, además que ya no va a estar Rusia en el foco, ¿no?, en el epicentro, aunque la guerra continúe, ¿no? Sí, esta es la que se dice, que Rusia le ha dicho a Irán que le diga a Hamas que ataquen. A ver si le quitan un poco la presión, ¿no? A ver si le quitan un poco el foco, ¿no? Y que la gente se olvide un poco de la guerra de Ucrania y de apoyar a... Pero no sé si eso será así o no, porque ya te digo, yo pienso que hay mucha razón autónoma para que... Aunque todo pues, depende mucho de Irán, ¿no? Esta gente de toda esa zona. Y entonces, pues sí, porque en ese momento lo han hecho, pues la explicación más razonable, así directa, parece ser esa, ¿no? Pero igual es otra, ¿no? Así que bueno, en cualquier caso, mal asunto, ¿no? Porque, de alguna manera, pues, se había llegado a un acuerdo, ya un entente con Irán, ¿no? Extraño, pero todo eso va a empeorar, ¿no? Y luego todas las relaciones de Occidente con el mundo árabe, pues, van a empeorar muchísimo, si esto va a más, ¿no? Entre otras cosas porque también los árabes no están haciendo mucho, ¿no? Pues por de alguna manera calmar esto. Fíjate, todas las manifestaciones que se han montado en Europa, ¿no? En defensa de Hamas. O sea que va a ser complicado. ¿Sí? Oye, y todos estos países árabes, todos los Emiratos, Qatar, Arabia, todo esto que sí admitían a Israel, ¿ahora qué va a pasar con ellos? ¿En qué papel se quedan? En esta nueva foto. Bueno, ese es el otro argumento que se usa para esta guerra, ¿no? Es decir, hundir toda esa alianza. Todo eso que de alguna manera, pues, hacía que todos estos países estaban con Israel en mejor situación para tener relaciones, pues ahora les han puesto contra la pared. Y ahora escoged, ¿no? O vais con Israel o vais con nosotros. Y entonces, pues, efectivamente, yo creo que puede ser esto incluso más importante que lo otro, la idea rusa, ¿no? Para ver, de alguna manera, son, digamos, las dos razones que se dan, así como más comunes para todo esto, ¿no? Y claro, tiene mucha razón, ¿no? Porque ya los mismos árabes de Arabia Saudita, pues ya han empezado a hablar, ¿no? Y más que irá, porque claro, ¿no? Si Israel empieza a atacar en serio Gaza, como ya está haciendo, pues eso en el mundo árabe no es defendible, ¿no? Y entonces, pues, todas las relaciones que habían mejorado, pues se hunden estrepitosamente.
No, está bien montado. Quiero decir, para generar problemas, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente habrá que estar, yo creo que muy pendiente, ¿no?, de todo lo que vaya sucediendo, y de cómo no nos queda nada más que ser espectadores pasivos, vigilar mucho lo que dicen las redes sociales, procurar, y esto es un consejo, ¿no?, yo creo que medir, ¿no?, prudentemente el debate, ¿no?, que hay sobre esto, porque efectivamente se puede tratar de un conflicto no cerrado desde hace muchos años, pero vamos, de ahí a tratar de justificar en que es un conflicto abierto, una matanza indiscriminada como se produjo el sábado, creo que pues creo que se debe hacer una importante reflexión sobre lo que uno considera un conflicto abierto y un asesinato indiscriminado. Bueno, nosotros vamos, si os parece, a cambiar de tema porque queremos hablar de la Premio Nobel, que seguro que Félix ha leído bastante. Vamos a escuchar algo de música y hablamos de la Premio Nobel, hablamos de Claudia Goldin. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. A ver, Félix, Claudia Goldin, has leído seguro de sus trabajos, ¿verdad? Sí, mucho además. ¿Oh, sí? Sí, y mucho más de lo que... Pero no tanto por lo que le has dado el premio Nobel, curiosamente, ¿no? Sino porque ha escrito otras cosas que a mí particularmente siempre me han tenido mucho interés. Por ejemplo, escribió un libro sobre el capital, la acumulación de capital físico, máquinas, etcétera, en el siglo XIX. Una cosa extraña, ¿verdad? Y bueno, ese es a mí un tema que siempre me ha gustado. Como es historiadora, no se puede decir que, hombre, es historiadora económica, ¿no? Pero no, lo suyo no es mucho la teoría, en el sentido de lo que normalmente, pues, un premio Nobel consigue que se lo den, ¿no? Esto es más que nada por cómo lo ha contado, que está muy bien. Y sobre todo, porque tiene mucho mérito, es la minuciosidad con la cual organiza los datos. ¿No? Mucha gente empieza a mirar qué ha pasado con las mujeres y el trabajo y las diferencias salariales, etcétera, la participación, etcétera, en los últimos 100 años. Y bueno, pues con tener algunas ideas, pero esta ha ido buscando, ¿no? Mirando con cierta, ¿no?, persistencia, un poco tener una serie de datos homogéneos, ¿no? Como pasa con muchos premios Nobel, pero esta quizá más, pues todo lo que ha contado tiene, digamos, un marchamo muy de Estados Unidos, ¿no? No le ha dado mucho tiempo para, aunque hombre, efectivamente, pues hace comparaciones, ¿no? Pero todo lo que ha hecho, básicamente, pues es un poco de Estados Unidos, que bastante tarea tiene. Y bueno, como la importancia de la mujer en el mercado de trabajo ha sido una de la irrupción, ¿no?, digamos, tan grande, pues ha sido uno, yo creo, de la tendencia básica de los últimos 100 años, o 50 o 30, pues es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que Claudia ha sido la que más ha tratado esos temas. Yo pensaba que solo iban a dar a medias con otros, y alguna vez se lo daban, porque estas ya estaban apuntados hace 2 o 3 años, con otro compañero suyo de Harvard, Lawrence Katz, ¿no? Pero no, al final han decidido dárselo a ella sola, ¿no? Y bueno, pues eso, tiene una ventaja, ¿no?, lo que escribe Claudia Goldin sobre lo que han escrito otros premios Nobel, pues que la mayoría de la gente puede leer lo que escribe y lo entiende, ¿no? Entonces vas leyendo y lo cuenta bien. Cualquier persona que tenga un cierto interés por el tema de la mujer en el trabajo, pues lee incluso la última obra, ¿no? Porque no han hablado de ella, pero hace bien poquito ha sacado un librillo que se pues, la relación con la familia y la carrera de las mujeres profesionales en Estados Unidos, como todo eso que es un poco el resumen de todo lo que he hecho antes, ¿no? Y yo leí pues en la pandemia, estaba sacando artículos de lo que va a ser el libro, etcétera, leí varios, ¿no?
Y yo creo que es el libro, visto que en España no está traducido nada. Es cierto que no, pero yo creo que este libro es traducible. Es decir, es un libro que le puede interesar a la gente, es fácil de lectura y más que nada pues por tener un libro en español, premio Nobel, ¿no? Así que eso puedo decir un poco de esta señora, ¿no? Ya como premio Nobel, pues oye, yo creo que ya empieza a haber escasez de gente que se lo merezca mucho. Félix, porque no te han mirado a ti. No, Félix se debería llevar el Germán Bernácer. No, lo digo en serio. No sé, ¿se puede postular o quién hace los Germán Bernácer? Me parece que tú estás en el jurado, entonces eso no sería lícito, ¿no? Pero... No, jurado no, pero hombre, hace falta haber escrito una serie de papers pues un tanto ilegibles, ¿no? Y entonces pues no suelo entrar yo en ese mérito, ¿no? No, quiero decir que cada vez, hombre, muchas se dan premios y dan tal, pero las aportaciones pues son todas ya, pues es lógico, ¿no? Porque esto no es como la física, hombre, también en la física lo que se inventa ya no es tan importante como lo de antes, ¿no? Pero en la economía, pues cada vez está siendo más difícil encontrar, digamos, argumentos para decir, mira qué contribución tan grande al tema. Y bueno, pues está bien que se lo den a una historiadora económica, que no ha habido muchos premios Nobel de economía para historiadores. El más famoso que era Vogel, que era profesor de Claudia, ¿no? Pues le dieron el premio hace unos cuantos años, ¿no? Y ahora, pues, esta chica, yo creo que bien, ¿no? Tiene un libro, que a mí es el que más me gusta de todo lo que ha escrito, ¿no? Porque es algo que, aunque los economistas hablan mucho de ello, no se presta la suficiente atención, ¿no? Que todo tiene que ver con los estudios, el nivel de estudio de un país, no la formación y el desarrollo económico, que es algo que últimamente yo me he metido bastante a mirar, ¿no? Y entonces tiene un libro, efectivamente, pues que escribió con Lawrence Katz hace unos años, no tantos, el año 2008, creo recordar, que es un poco toda la relación entre la tecnología y el estudio, ¿no? En el desarrollo económico de los últimos 100 años. Y ese es el libro que a mí más me gusta de todos los que ha escrito Claudia Goldin, ¿no? Porque de alguna manera es como más central para la ciencia económica, pero donde ella ha hecho realmente un poco la aportación pues en el tema femenino, ¿no? Pero a mí ya sabes que, Félix, siempre me gusta preguntarte, ¿no? Ella la has destacado como una minuciosa con los datos, ¿no? Que ha podido, pues yo creo que describir, ¿no? Una situación que ha sido la de el papel de la mujer en la fuerza laboral, el mercado laboral. Y simplemente por apuntar, ¿cuál es un poquito esa conclusión que hoy, que además es un debate abierto, ojo, no es en absoluto un debate cerrado, cuál dirías tú que es una de las conclusiones o aportaciones, o dirías, oye, es que sin esto no podríamos estar haciendo esto otro, ya sabes, ¿no? ¿Cómo percibimos el trabajo de Claudia Goldin hoy? Desde el punto de vista, digamos, teórico, así un poco, que puedes decir, oye, mira, pues es la que ha estudiado más cómo la píldora cambió la vida de las profesionales americanas, que terminaban una carrera y entonces, pues, podían esperar el tener el primer hijo hasta los 35 años. Cuando antes, pues no, porque si no tenías píldora, pues probablemente te ibas a quedar embarazada o no te casabas, ¿no? Entonces esto permitió a la mujer americana casarse y no tener hijos hasta después de lo que normalmente se ha considerado, Claudia, que es esa edad de los 35 años donde una persona que está en la universidad es promocionada en el trabajo. Y normalmente cuando salen de la universidad, chicos y las chicas, según cuenta Claudia Goldin, en Estados Unidos no había mucha diferencia salarial. Pero todo se complicaba a partir del primer hijo, ¿no? Y eso es un poco la situación, ¿no? Las mujeres han podido esperar a tener el primer hijo para el
hayan podido ser promocionadas antes, ¿no? Aún así, pues cuando tienen hijos, pues la diferencia salarial con los hombres, pues ya empieza a ser más grande. Curiosamente dice que se ha disminuido mucho, que ya la diferencia salarial, la brecha es de 10% menos, ¿no? O sea, que ya tampoco estamos hablando de unas cosas realmente grandes como eran hace 60 o 70 años, que podría ser del 40%, ¿no? Ahora la cosa es pequeña, ¿no? Pero que se debe básicamente a esto, pues que, oye, tú tienes un hijo, y sobre todo que lo que se llama un poco el concepto ese de trabajos greedy, es decir, de que son empleos en los cuales hay que meter muchas horas, etcétera, y que eso pues solo lo puede hacer, digamos, los hombres, ¿no? Como está organizado un poco el tema. Y eso es un poco la idea así teórica más importante de Claudia Goldin, el desarrollo de toda esta serie de ideas por las cuales pues la mujer americana de carrera pues puede manejarse, ¿no? También decir que efectivamente yo he hecho un poco de falta en los estudios de Goldin, lo que hay, ¿no? Pues la preocupación por las mujeres que no son de carrera, que todavía son la mayoría, ¿no? Aunque ya en Estados Unidos ahora, actualmente, pues el 50% de las mujeres de edad de 24 a 25 años, pues ya han acabado, tienen un título universitario de estos de 4 años, ¿no? Así, pero sí, la otra gente, los que no han llegado ahí, pues no dice mucho. ¿No? Es un poco, su preocupación siempre ha sido un poco más, pues es donde probablemente también ya tiene más datos, etcétera, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando la carrera profesional de las mujeres. Muy interesante, la verdad. No cabe la menor duda, ¿eh? Seguiremos hablando de ella, si te parece, pero ahora vamos a tratar otros temas, que tenemos culebrón en las finanzas de Estados Unidos. Vamos a escuchar un breve consejo financiero y enseguida saludamos a Javier López Bernardo. Venga. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Pues incorporamos a esta conversación que mantenemos con Félix López y Chimo Ortega a Javier López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo? Muy bien. Oye, por curiosidad, ¿tú también has leído a Goldin o no? No, de hecho, ni la conocía. ¿Cómo se nota que ya cada vez estoy más fuera de la academia, Bueno, también decía Félix que se van, que no quedan muchas personas más a las que poder meter en la lista de los novelizables, ¿no? Pero bueno, pues a partir de hoy yo creo que una oportunidad por si quieres echarle un vistazo a las teorías. Pero bueno, hoy estás tú enfrascado en otras lecturas precisamente, ¿no? No solo las que te dan pistas de buenas inversiones, Javier, sino también un poco las que hablan de, pues eso, de una forma y un estilo de hacer negocios, ¿no? Hoy nos traes culebrón, si no me equivoco, ¿no? Hoy hay culebrón, Eduardo. Bueno, hace 2 semanas os traje el libro del Golpe a Wall Street, si recuerdas. Sí, a propósito de la película que se iba a estrenar, ¿no? Exacto. Por cierto, le he visto ya, me ha parecido ya verle los estrenos en carteleras ya, o por lo menos trailers por redes sociales. Sí, no me ha dado tiempo a verla y bueno, ese también era un culebrón. Sí. Y esta semana traemos otro libro. Te prometo que dentro de la semana que viene, dentro de 2 semanas, no traeremos libros. Bueno, no pasa nada, nos gustan los libros. Pero este libro es bastante crucial, para lo que está ocurriendo así un poco de cotilleo en las finanzas esta semana, porque además es de Michael Lewis, como dirían los
los anglosajones, ¿no? No se dice Lewis. Y Michael Lewis, bueno, pues para los oyentes que sepan un poco pues de la literatura financiera, pues probablemente ha sido de los autores más famosos de la última década. O sea, él ha sido el autor pues del libro del Big Short, que se hizo la peli, ¿te acuerdas, no? Lo comentábamos, sí. De la gran apuesta. Y luego, pues bueno, hizo el libro del póker del mentiroso, hizo el libro de Moneyball, sobre el que se hizo otra peli. Ha hecho muchos libros, quizás los libros de finanzas más famosos de la última década, de los 10 libros, pues 2 o 3 sean de él. Y luego hizo otro libro recientemente, creo que fue en el año 2018 y 2019, no sé si lo comentamos en el programa, que era un libro de la amistad entre Kahneman y Tversky. Es un libro que a mí me gustó particularmente porque ya sabes que todo el tema de las finanzas conductuales me gusta, ¿no? O sea, es un autor súper prolijo y acaba de publicar un libro, el cual me enteré por Félix. Y es un libro que se ha publicado, no sé si la pasada semana o hace 2 semanas, vamos, muy recientemente, y el libro en inglés se llama Going Infinite, yendo al infinito, ¿no? O yendo infinito. Y The Rise and Fall of a New Tycoon, pues el auge cada de un nuevo, pues estos ricachones, ¿no? Y es por primera vez quizás el libro que para mí, de todos los libros de Michael, es el que tiene una temática más desagradable, Eduardo. Porque te cuenta toda la historia de Sam Bankman-Fried, que era, bueno, pues como creo que ya lo comentamos también en Navidad, ¿no? Que fue el fundador de FTX y de Alameda. Es verdad, cuando estuvimos hablando de lo que era el mundo cripto y todo, ¿no? Efectivamente, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que hicimos un programa especial sobre Enron. Sí, es verdad. Sí, efectivamente, sobre fraude, efectivamente, sí. Hicimos un programa sobre fraude y porque claro, estábamos hablando un poco como la quiebra esta que tuvo pues a finales del año pasado de FTX, pues los paralelismos que tenía con Enron en aquella época, ¿no? Y uno de los paralelismos más graciosos que tenía es que el liquidador de FTX, o sea, a la persona, al financiero que le ponen encargado de velar por los activos que queden de esa empresa, o sea, hay gente que en esa empresa tenía dinero, ¿de acuerdo? O sea, toda la gente que le habían prestado dinero a FTX, bueno, pues los liquidadores son aquellas empresas que liquidan las empresas de manera ordenada para intentar poder recuperar la mayoría de los activos. Es decir, estos tíos se van a los confines del mundo para ver en qué cuentas bancarias está ese dinero y qué cosas se pueden vender. Oye, que tenías un avión y estás liquidando la empresa, pues voy a intentar maximizar el valor de ese avión para devolvérselo a las partes interesadas. Y resulta que ese liquidador también fue el liquidador de Enron. ¿Te acuerdas que lo comentamos en su día? Y bueno, pues Michael acaba de publicar un libro que es sobre la historia de Sam, SBF, ¿no? Que es como le llaman los anglosajones. Y la verdad es que es un personaje bastante desagradable, ¿no? Porque cuando te das cuenta de todo el fraude que pues todo lo que ha sido esto, ¿no? El libro tiene particularmente relevancia porque ahora en estos días se está por fin realizando el juicio sobre, vamos a llamarle Sam para abreviar, ¿de acuerdo? Entonces, están en estos días, el juicio no lo estoy siguiendo muy de cerca, sí que te puedo comentar algunas cosas, si quieres ahora podemos profundizar, pero bueno, Michael ha sido muy criticado por escribir este libro, porque oye, ¿cómo vas a escribir un alegato entre comillas objetivo? Es lo que dice la gente, en el libro le da un poco caña, pero intenta ser lo más objetivo posible sobre una persona pues que ha cometido un fraude de estas proporciones tan épicas, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está discutiendo estos días, ¿no? Por la prensa financiera anglosajona. ¿Quién le ha llevado a juicio a este hombre? Pues los accionistas, los acreedores, los... Bueno, sí, efectivamente, o sea, la verdad es que todo el mundo le quiere trincar, para recordar un poco, recuerda que este tío pues tenía básicamente 2 empresas. Una era FTX, que era un mercado de criptomonedas, ¿no? Pues como puede ser el Nasdaq o la Bolsa de Madrid, ¿no? Pero bueno, en criptomonedas. Y luego ellos tenían un hedge fund que se llama Alameda Research. Y en Alameda básicamente lo llaman hedge fund, pero básicamente hacían lo que se les ponía en las narices, hablando simplemente. Entonces, ¿ahí qué se dedicaban? Pues ahí se dedicaban a comprar todo tipo de criptomonedas sin ningún tipo de control. Podían comprar Bitcoin, podían ponerse cortos de Bitcoin, comprar Ethereum, comprar Solana, cualquier cosa que se les pasase por la cabeza, ¿no?
Entonces, claro, el juicio, esta mañana lo hablaba con Félix. Claro, desde fuera el juicio es como una cosa muy obvia, ¿no? Es como lo de Enron, quiero decir, una vez que lo destapas, pues un ojo que lo vea desde fuera no hay mucho que hablar. Estos cometieron un fraude del carajo y ya está, ¿no? Y dirás, pero ¿y aquí qué hay que juzgar? Uh-huh. Bueno, pues ¿en qué consiste la defensa? Pues sí que pueden tener una cierta defensa. Ya te digo, no he mirado el juicio muy de cerca, pero por lo que he visto en algunos análisis que he leído sobre él, ¿no? Aquí básicamente lo que se van a escudar es que en realidad ellos no se llevaron el dinero de nadie, sino que el mayor cliente del propio FTX era Alameda, ¿no? Entonces, en FTX quebró básicamente pues porque tuvo un gran cliente, que curiosamente era Alameda, que era el cliente mayor, que es el que hizo pues que el mercado quebrase, ¿no? Este tipo de mercados, ¿no? Algunas veces, si las posiciones que la gente compra y vende en estos mercados se mueven demasiado, los mercados podrían quebrar. Por eso hay requisitos de márgenes y hay muchos requisitos, ¿no? Para que este tipo de bolsas, por así decirlo, pues tengan una seguridad. Y cuando tú compras algo y vendes algo, no, pues que realmente se haga la transferencia de dinero. Fíjate lo que pasó, no lo comentamos aquí en el programa, pero hace un año y pico pasó algo parecido en los mercados de níquel. ¿De acuerdo? O sea, en las materias primas, si los subyacentes, por la razón que sea, se te mueven muchísimo, pueden llegar a tener problemas, ¿no? Y el mercado de níquel es un mercado absolutamente legítimo. Es decir, gente que compra y vende níquel, ¿no? Y entonces es un poco lo que se están defendiendo, ¿no? Porque la gente está diciendo, oye, yo puse dinero en FTX, el dinero ese ya no está, ¿no? Entonces, en teoría, el dinero en FTX no puede desaparecer simplemente porque eso debería estar en las cuentas de los clientes, ¿sabes? Otra cosa es que la bolsa esta como tal de criptomonedas, pues haya implosionado, que es lo que ocurrió, ¿no? Y en eso están hablando, ¿no? No sé muy bien en qué acabará. El libro de Michael, pues es pues la verdad es que tiene un timing muy afortunado, ¿no? Porque es sobre lo que se está hablando. Hoy creo, de hecho, que declarabas la novia de Sam, que era una tía que curiosamente trabajaba ahí, ¿no? Uh-huh. La manera en que, no sé si te acuerdas que lo comentamos en su idea, la manera en que esta gente monitorizaba los riesgos y daba el ok a las operaciones y todo lo que tenían que hacer era con textos de WhatsApp y con emoticonos, ¿no? O sea, ya no te digo tener un sistema de internet absolutamente automatizado y bueno, entonces lo que van a encontrar allí pues va a ser, me imagino que de película, ¿no? En cuanto se empiecen a declarar unos contra otros, la novia de que ahora ya no son novios, ¿no? Por lo visto va a declarar en contra de él, entonces se quiere ver un poco, ¿no? A ver qué declara, qué dice y hacia dónde va esto. Yo me estoy leyendo el libro. Voy por la tercera parte del libro. No es un libro muy ligero de leer, ¿no? No es un libro especialmente, desde mi punto de vista, con una buena moraleja, sencillamente porque el libro sobre el personaje, ¿no? Sobre cómo fundó todo eso, pues no es un personaje que sea muy atractivo, ¿no? De todas formas, Javier, estábamos hablando de personajes que dan para novelas y para películas, y yo creo que la pasada semana, o entonces cuando hablamos de Enron, pues estuvimos hablando también, lo mencionamos un poco aparte, porque había fallecido, ¿no? De Bernard Madoff, ¿no? Y que de alguna forma, pues también creó, o sea, solo en Wall Street, bueno, no, solo en Wall Street, ¿no? Pero en Wall Street se dan las circunstancias como para crear este tipo de personajes, ¿no? Que luego pues se acabará descubriendo cuando termine el juicio y ya se determine qué es lo que realmente no fue su culpabilidad, pero que acaban tejiendo unas industrias del fraude financiero absolutamente descomunales, ¿no? Personas, individuos, ¿no? Una cosa de Enron fue, ya lo contaste muy bien, fue una forma de hacer empresa, ¿no? Que acabó siendo un fraude, pero otras son individuos, ¿no? Y entonces yo creo que eso, la épica de Wall Street es la única que puede permitir este tipo de personajes, ¿no? No sé qué le parece a Félix, que nos está escuchando. Sí, que esto indica que hay mucho dinero por allí suelto, y entonces, pues oye, de vez en cuando pues sale uno que la monta gorda. Igual no son tantos, ¿verdad? Para todo el tinglado que tienen allí, pues tampoco salen uno cada semana.
O sea que igual es una cierta escasez de fraude grande, ¿no? A la hora de... No, el hecho es que efectivamente no. El mercado de Wall Street y todo el tema financiero, toda la desregulación, todas las nuevas tecnologías, ¿no? Pues da para que cada vez sean, digamos, más factibles este tipo de actividades, ¿no? Bueno, mi aportación así, sin más, ¿no? Pero... Javier. Curiosamente esto de FTX, Eduardo, es verdad que está relacionado con las finanzas, pero no es Wall Street como tal. Yeah. Es verdad que había inversores de Venture Capital, que invirtieron en FTX y era alucinante, porque algunos de los mejores inversores de Venture Capital del mundo iban a ver a este tío y este tío le recibía en su casa jugando al League of Legends. Estaba jugando un videojuego y no les prestaba atención y luego estos tíos eran capaces de desembolsar 300 millones, ¿no? O sea que desde ese punto sí que hay Wall Street, pero bueno, eso no es ningún problema. Te quiero decir, hay unos inversores, ¿no? Joder, ven a este tío ahí como no está engañando a nadie, quiero decir, ¿no? Simplemente pues que no hacer bien la due diligence, francamente, ¿no? Lo de Enron fue de otro nivel, ¿no? Porque el escrutinio que te hacen los mercados de capitales día a día, las enormes complejidades contables, a estos tíos nadie les miraba los libros, Eduardo. Es que a estos tíos si se hubiesen mirado los libros tardabas 5 minutos en darte cuenta, ¿no? En Enron había escrutinio constante, ¿no? Sobre cómo era el balance, sobre cómo eran los flujos de caja, y lo hicieron durante muchísimos años, ¿no? O sea, lo de Enron era de liga profesional, o sea, de absoluto, ¿no? Uno podría pensar que yo es un poco la percepción que he tenido, que es equivocada, y ahora te voy a decir por qué, de que generalmente el fraude se ha reducido. No podría decir que en los últimos 20 años el fraude en lo que es en Wall Street, poco por seguir un poco con tu con tu idea, ¿no? De qué pasa en los mercados financieros, uno pensaría, porque realmente no hemos tenido ningún caso Enron, quitando el caso de Wirecard, la empresa esta alemana, que también fue bastante notorio. Ha habido casos muy enormes, ¿no? Los casos de fraude salen en las noticias precisamente porque son raros. Si todos los días hubiese casos de fraudes, nadie lo reportaría, ¿no? Reportar las cosas que pueden llamar un poco la atención. Pero sí que es verdad que hay otros tipos de fraude en Wall Street que son muy comunes y que de hecho están legalizados, ¿no? Uno de mis inversores favoritos se llama Jim Chanos, es un vendedor en corto. Es una persona, desde mi punto de vista, absolutamente brillante. Siempre todo lo que habla tiene un sentido común increíble, ¿no? Conoce un montón de empresas, ¿no? Y él fue uno de los que destapó lo de Enron como inversor en corto. Bueno, tiene una trayectoria brillante, ¿no? Y Chan nos dice que ahora mismo estamos viviendo en lo que él denomina la época dorada del fraude. Uno lo escucha y dirá, está exagerando, ¿no? Y dices, no, porque tú cuando le conoces no es una persona dada a las exageraciones, ¿no? Y claro, entonces su principal argumento, te empieza a explicar por qué es así. Dice, su principal argumento es que en los últimos años han salido un montón de empresas, todas ellas cotizadas, ¿no? Y que son modelos de negocio pues muy malos. Son empresas que no generan beneficios, pero reportan su contabilidad, ¿no? De tal manera pues que les haga parecer mejor. Es decir, tú estás obligado a reportar lo que te dice la Securities Exchange Commission y tú tienes que reportar tu contabilidad y eso está así, ¿no? Y lo tienes que reportar. Claro, desde ese punto de vista los números son horrorosos. Pero ellos reportan paralelamente como ajustes, lo que se llama en Wall Street métricas pro forma. Oye, que este año he tenido una reestructuración. Bueno, pues vamos a quitarla de los resultados y vamos a presentar resultados normalizados, ¿no? Entonces, en los últimos años, estas normalizaciones, Eduardo, han alcanzado unas proporciones absolutamente dantescas. Entonces, empresas que a lo mejor palman pues 700 millones de euros todos los años, pues de repente, con estos ajustes, son empresas rentables, ¿no? Entonces, no hay ningún fraude aquí. Pero eso es, Javi, perdona que te interrumpa, pues eso ha sido el maquillaje financiero de toda la vida, ¿no? Félix, que esto se ha hecho toda la vida. Cuando uno tiene herramientas de contabilidad legal que le permiten hacer esto, tú, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, además esto Félix lo ha estudiado mucho, ¿no? La burbuja inmobiliaria de España, pues cuando de repente los bancos seguían manteniendo
o las cajas de ahorro seguían manteniendo en sus balances un naranjal al precio al que habían prestado ese dinero cuando sabían que ese naranjal no valía, vamos, de hecho valía 0, pero seguían computando cómo, o la morosidad, ¿os acordáis, no? Que de alguna forma, pues yo creo que eso fue una de las cosas que estalló, ¿no? El maquillaje financiero siempre ha existido, ¿no? Sí, y en relación con lo que cuenta Javier, lo que dice de Vinchanos, pues ahora hay mucha gente preocupada de que todas estas empresas, pues que han podido ir lavando libros, pues igual ya no pueden lavarlos más, porque con los tipos de interés como están, pues eso les va a producir unos grandes problemas, ¿no? De alguna manera todo el mundo está buscando dónde está, digamos, la concentración de riesgo no visible que puede hacer que tengamos una crisis financiera, ¿no? Y la gente está buscando a ver dónde, ¿no? Se empezó con los bonos, ¿no? Como los bonos bajaron tanto de precio, pues todos los bancos estaban sujetos a problemas, ¿no? Bueno, eso sigue ahí, no se sabe exactamente. Alguno dice que la mitad de la banca mundial está quebrada, pero sigue tirando para adelante, porque todos esos valoraciones de bonos pues se pueden hacer un poco de la manera en que Javier y tú mismo lo has explicado, y otros están buscando pues otra serie de lugares, ¿no? Donde puede haber realmente pues el cisne negro ese talebiano, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Pues, claro, en el mundo, si aterrizamos o no, si no va a haber crisis, si no hay crisis financiera, pues normalmente se suele salir para adelante, ¿no? Y si la hay, pues entonces ya la cosa cambia mucho, ¿no? Porque no es lo mismo una crisis de petróleo, pues de estas que hemos estado comentando antes, que podemos llegar a tener, pues con un sistema financiero más o menos sólido, que una crisis del petróleo con un sistema financiero, pues oye, con problemas, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo eso no sea tan, digamos, grande, ¿no? En extensión. Me ha gustado, Javier, el concepto, ¿no? De Félix, de la concentración del riesgo no visible, ¿no? Que es ahí donde puede andar, pues como dice, la espoleta de la próxima crisis. Sí, una gran parte de este riesgo, Eduardo, lo que ha sido la última crisis bancaria, ¿no? La mini crisis bancaria que tuvimos en la de estos bancos así americanos que nadie conocía. Bueno, por lo menos nadie conocíamos. En Estados Unidos seguro que sí, ¿no? Efectivamente. En Estados Unidos eran famosos, pero aquí efectivamente en Europa lo eran menos. Era un riesgo muy visible, quiero decir, porque todos esos bonos tienen que ir a valor de mercado en los balances de los bancos, ¿no? Y de hecho, Félix lo comentó. Es increíble cómo tenemos un regulador, que era la Reserva Federal, que te dice, oye, te voy a subir los tipos, y te acuerdas, hicimos la matemática aquí, lo sencillo que era. Oye, si yo te subo los tipos, ¿cuántas pérdidas vas a tener en tu cartera de bonos? No te hace falta ni una calculadora para hacerlo, o sea, se saben las pérdidas que vas a tener, ¿no? Y aún así, pues no les decían a estos bancos que tenían ni que estar mejor capitalizados, ni que hiciesen ninguna otra cosa, ni que cubriesen el riesgo de los tipos de interés. Es absolutamente alucinante. Porque la FED, además de dirigir toda la política monetaria, es el encargado de una gran parte. España, ¿no? Exacto, no toda la parte, pero sí que tiene ¿sabes? Debería tener una gran panorámica de lo que estaban ocurriendo en estos bancos, que además son bancos, es verdad que en Estados Unidos la cantidad de bancos que hay es impresionante, pero aquí estamos hablando de bancos que ya tenían 300.000 millones de activos, ¿no? O sea, es otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que os traigo esta semana, seguiremos a ver el juicio contra este hombre, a ver qué pasa. Es increíble, ¿no? Que a este hombre, y ya por acabarle un poco la reflexión de lo de FTX y Alameda, efectivamente, pues si es un fraude hay que juzgarlo. Eso es muy obvio, ¿no? Pero no se hizo nada similar en el año 2008. No, en el año 2008 toda la gente que tenía todas estas carteras de bonos basura, luego valdrían lo que valdrían esos bonos, pero toda la gente, o los ejecutivos de AIG, o los ejecutivos de Fannie Mae, o cualquiera de estas. Sí. No hubo nada, ¿no? Y contra este chorizo, que básicamente pues no ocurrió nada, quiero decir, pues ¿quién ha perdido dinero aquí? Pues los que tenían 2 criptomonedas ahí, que probablemente en cualquier caso tampoco valían nada,
y la gente que le dio dinero pues sin hacer una due diligence, ¿no? Eso es todo el impacto que ha tenido en el sistema. Y es increíble pues cómo esto está, entre comillas, teniendo una repercusión en términos relativos algo mayor, ¿no? De lo que tendría que haber tenido el otro, que realmente era el único que se le... Y volviendo un poco a lo que decías tú en el programa, Eduardo, fue a Madoff. Madoff fue el único que fue algo absolutamente irrelevante en el gran esquema de las cosas. Quiero decir, o sea, si Madoff no hubiese existido, hubiésemos seguido teniendo una crisis global astronómica, ¿no? Lo de Madoff, pues, era peccata minuta. Sí, de hecho recuerdo, seguro que también Félix lo recuerda, como pues en el Congreso estadounidense comparecieron, ¿no? No sé cómo los llamaban, los halcones, ¿no? Estos que eran los presidentes de las grandes firmas de inversión, pero ahí no pasó a mayores, como dice Javier. Félix, ¿tú te acuerdas? Sí, no, efectivamente, siempre se ha dicho de que se escaparon todos de rositas, ¿no? Que si la cosa era tan grave como se dijo, pues que de alguna manera a nivel judicial no pasó nada, ¿no? Y bueno, así ha sido, ¿no? Que siempre hay algunos, ¿no? Banqueros, etcétera, que terminan en los tribunales, pero un tema tan gordo como fue aquello, pues fue un poco sorprendente, ¿no? Que se hiciera, digamos, de alguna manera, se diera todo un carpetazo a cómo quedó la situación aquella, ¿no? Sí. Bueno, siempre estoy pensando que alguien siempre tienen que echar a los leones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, son los damnificados de la economía. Bueno, los damnificados de la economía son los ciudadanos normalmente. Nos tenemos que ir, como siempre, agradeciendo el interesantísimo análisis que nos ha traído Javier López Bernardo, que nos puedes seguir trayendo tantos libros y películas como quieras. Nos gustan los culebrones y más, si podemos sacar algún aprendizaje de todos ellos. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo. Y por supuesto a nuestro Félix López, que es merecedor de todos y cuantos premios haya en la economía por lo que ha leído, por lo que ha escrito y por lo que sabe. Siempre para nosotros será nuestro Nobel particular. Félix López, muchísimas gracias como siempre. Gracias por las flores. Te las mereces todas. Un fuerte abrazo, Félix, y nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes nos despedimos hasta mañana, que volverá nuestro programa como siempre a la misma hora, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Cerrará técnicamente el programa Jorge Zumeta, lo abrió Víctor Nieva, se despide Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós. Universidad PYME llega a IFEMA Madrid, un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales, un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio 103.2. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio.